Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Está lloviendo un poquito por acá, Carlitos, ¿cómo va la cosa por ahí? Exactamente, también empezó a llover acá. Bueno, está bien, estamos igual entonces. Estamos bien. Nada grave. Sí, sí, acá también. Bueno, me quedé muy enganchado con una frase del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, que dijo esta mañana que sobre UPM, lo hacemos porque genera empleos, no porque nos guste la celulosa, ¿no? Y porque ese argumento era el mismo prácticamente que se empleó durante años aquí para justificar el lavado de dinero en propiedades inmobiliarias. Decían, bueno, finalmente no nos importa el origen, la plata queda aquí, queda en ladrillos y la gente viene y toda esa historia, ¿no? Y además genera fuente de trabajo, que es el argumento primordial para aprobar una enorme cantidad de desarrollos como ha ocurrido recientemente. El fin, ¿no? Justifica los medios. Bueno, claro, este fenómeno que se ha visto desde hace décadas, esto ya es decir, cómo se lavaba dinero en Punta del Este, ya se lo contamos hace un par de años en sucesivos informes, ¿no? Sí. Con nombre de los lavadores y los procedimientos. Sí, sí. Esto no es nuevo, digamos. Ocurrió en Marbella, por ejemplo, ¿no? ¿Te acordás con aquel presidente del Atlético que era el alcalde de Marbella y que, bueno, ahí iban todos los corruptos? Fue tan grave la situación que luego los otros gobiernos que tomaron el gobierno allí, la alcaldía de Marbella, tuvieron que ordenar la demolición de edificios. Porque habían ocupado espacios públicos, habían ocupado propiedades, yo qué sé, una cosa espantosa la que habían hecho, ¿no? Ocurre en Acapulco, algo parecido también. Acapulco, que era una ciudad turística bellísima, también ha sido destrozada por el crecimiento abrupto del sector inmobiliario. Ayer les contábamos de la isla de Malta, ¿no? Que también tiene el mismo fenómeno, digamos, una isla que, bueno, sabemos que ahí estuvo Napoleón, después no sabemos nada más de Malta, la verdad. Pero parece que ahora sufre un lugar bellísimo que ahora tiene un boom inmobiliario impresionante. Y en realidad es lo que revelan estos documentos denominados paraísos fiscales, ¿no? Finalmente, estos lugares oscuros, estos paraísos fiscales, terminan promoviendo el desarrollo inmobiliario. El año pasado, el gobierno argentino llevó adelante una operación de blanqueo de propiedades y capitales para que el fisco pudiera recaudar, ¿no? Entonces se supo que miles de inmuebles ubicados en Punta del Este eran en realidad propiedades de empresas offshore radicadas en un paraíso fiscal y que esas empresas habían sido armadas en Panamá. En Punta del Este hoy hay 18 nuevos edificios en construcción o en proceso de. Se estima una inversión de $800 millones. Pero atención, porque en realidad hay 37 proyectos presentados ante la Intendencia, por lo que la inversión podría sumar otros $1.000 millones. Escúchame, 1.800 millones. Sí, es una plata. Poquito menos que UPM, ¿no? Claro. Fíjate vos este ejemplo. En la parada 17 de La Mansa, una empresa llamada Jofi Construcciones, encabezada por el empresario Jorge Figueredo, construye un edificio. El grupo inversor está exclusivamente compuesto por jugadores de la selección argentina. Los asesora un promotor privado también ligado al ambiente futbolístico argentino, manager de jugadores actualmente radicados en España y ahora líder del emprendimiento. Yo desconozco si Jorge tiene alguna relación con Eugenio, pero lo que sí sé es que en esa misma zona donde está construyendo este edificio, no sé si en ese lote, pero porque ahora se ha perdido un poco los parámetros, porque allí hay un importante emprendimiento que encabeza el empresario Sergio Groskov, digamos, en la misma zona. Allí Eugenio Figueredo tenía un lote muy importante, ¿no? Este nuevo edificio, que empieza a señalarse como el de la selección argentina, tiene 5 pisos con 4 departamentos en cada uno. Ya tiene adjudicadas todas las unidades, es decir, no hay ninguna inmobiliaria que revenda o haya sido convocada para alquilar, por lo tanto, no habrá propietarios que no hayan vestido la camiseta argentina de fútbol. Dato interesante, ¿no? Algo parecido ha ocurrido con los jugadores uruguayos, que aparecen como inversores en muchos emprendimientos. Ahí hay un hotel en Positos donde están involucrados varios jugadores, son otros emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy el periódico El Confidencial de España explica cómo funciona la compra de propiedades en España a través de paraísos fiscales. Ahora, cuando vos lees el esquema, es el mismo que se usa en Uruguay, particularmente en Punta del Este. Así que agarren papel y lápiz que les voy a explicar. Dale, a ver, el tutorial de Peláez. Exactamente, porque en realidad es hay que tener los contactos adecuados. Por supuesto. En Uruguay, les adelanto, hay varios estudios reconocidos que se dedican a esto. Por lo tanto, no tienen que preguntar mucho. Sí. Bien,
El inmueble, usted quiere comprar un inmueble, ¿no? Puede ser adquirido a través de sociedades uruguayas que estén vinculadas a otras entidades societarias registradas en un paraíso fiscal. Es más fácil acá, donde hay mayores vínculos con Panamá, ¿no? Claro. Pero donde los propietarios figuran con su nombre completo como accionistas de una sociedad local. Es decir, a ver, ¿se entendió el procedimiento? Los propietarios tienen que figurar con su nombre en la sociedad local. Claro. Pero ellos compran una sociedad en Panamá, Ajá. con otro nombre. Ajá. Por ejemplo, Zanahoria Encanutada, para decirlo de otra manera, ¿no? Claro. En este supuesto, entre las razones para actuar así puede estar la salida de un capital oculto en un paraíso fiscal procedente de actividades ilegales llevadas a cabo por el inversor. Pero también hay otras razones. Por ejemplo, puede ser para facilitar el traspaso de la casa a familiares en caso de enfermedad o muerte, ya que estos comprarían las acciones de una sociedad y no un inmueble. Y de ese modo se evita el pago de impuestos de donaciones o sucesiones. Igualmente, la sociedad se convierte en un vehículo apropiado para administrar los empleados que trabajen en la casa, por ejemplo, yo qué sé, el personal doméstico, el jardinero, la gente que hace reparaciones, o por otras actividades económicas asociadas como la gestión de alquileres. Otro modelo que también aparece en los papeles del paraíso consiste en ocultar la verdadera identidad de los dueños de la sociedad que posee la casa. En este caso, los últimos beneficiarios solo se podrían conocer si se tiene acceso a la documentación de la sociedad pantalla que actúa en el paraíso fiscal, lo que es prácticamente imposible de rastrear aún para las agencias fiscales estatales. Los usos más habituales de los paraísos fiscales tienen como fines la elusión y la evasión de impuestos, el blanqueamiento de dinero originado en actividades ilícitas como narcotráfico o corrupción política, soborno, ¿no? Sí, claro. O el ocultamiento de patrimonio por residir en un país donde la seguridad jurídica de los bienes y la propia seguridad física de las personas lo recomiendan. Fíjate estas fueron dos buenas razones que alentaron a muchísimos argentinos a comprar inmuebles en Uruguay mediante sociedades que ocultan al máximo la identidad de sus dueños. Eran estas dos razones. Ajá. La escasa seguridad jurídica, te acordás que en Argentina la plata te desapareció de un día para otro, ¿no? Verdad, eso sí, sí. Se la quedaban los bancos, te las cambiaban, se las desmonetizaban en un momento. Sí, sí. Y además, obviamente también hay un altísimo grado de violencia en la República Argentina, y bueno, entonces esto alentó en el tiempo a mucha gente. Además, recordemos que ahora estos subterfugios son más complicados de llevar adelante porque Uruguay tiene una ley antilavado, ¿no? Es cierto, sí. Pero en el pasado, cuando esta ley no existía, Canilla Uruguay libre. Era un paraíso fiscal. Canilla libre, claro. De eso no hay ninguna duda. Habíamos construido el famoso país de servicios, ¿no? Sí. Bueno, el servicio que prestábamos era lavar la plata negra de otros. Bueno, era un servicio al final. Era un buen servicio, claro. Los expertos advierten que aún quedan trucos que se utilizan a menudo. Por ejemplo, presta atención a esto. Pues usted va a comprar así, quiere esconder, aquí hay un truco. Le advierto a todos los que están anotando en este momento que no sirve si usted no le da para pagar la factura de UTE al día. Por ejemplo, usted debe la del mes pasado, si tiene libreta de almacén, ahí no le sirve ninguno de estos datos. Tiene que tener un dinero, digamos, ¿no? Sí. 30 millones de dólares para arriba, digamos, bueno, así. Es una plata. Es una plata, pero bueno, hay gente que la tiene. De repente. ¿Vos decís? Yo qué sé. Bueno, por ejemplo, el comprador real, le da un préstamo a un testaferro, que habitualmente es un abogado, puede ser otro, ¿no? Pero bueno, un abogado, para que él compre una sociedad limitada que a su vez compra el inmueble. Como resultado, el testaferro será el deudor que aparecerá en los registros como el propietario. Claro. Mientras que la identidad del dueño auténtico permanecerá oculta. Por esto se paga mucho, quiero decir. Los testaferros cobran mucha plata, ¿no? Claro. No creas que se hace gratis esto, no son relaciones de amistad. Pero bueno, dos ejemplos simplemente, además que citábamos este edificio, porque lo que está apareciendo en los papeles del paraíso es que hay muchos deportistas residentes en Europa que han usado sociedades ubicadas en paraísos fiscales para esconder sus ganancias, o yo qué sé, los dineros que cobran, por ejemplo, por publicidad o por los derechos de imagen, ¿no? Por los derechos de imagen, sobre todo, porque ahí hay una muy buena plata y tienen que, evidentemente, aportar al fisco. Eluden, tienen que pagar, tienen que pagar. Eluden al hacer este tipo de cosas, ¿no?
Claro, a ver, quiero reiterar lo que decíamos ayer. Tener una sociedad offshore no es ilegal. Lo ilegal es evadir al fisco, es usarla para evadir al fisco. Claro. O sea, hay gente, por ejemplo, Cavani tenía una sociedad offshore, creo que en Andorra, me parece, pero él demostró que efectivamente había cumplido con todas las pautas fiscales españolas y no tuvo ningún problema. Ahí anda Messi dando vueltas, Neymar anda dando vueltas también, ¿no? Pero Messi igual fue encontrado culpable. Lo que Messi pasa es que lo arregló con plata, claro, lo arregló con Messi, el padre, pero bueno, lo arregló con plata, Carlos. Lo arregló con plata, claro. Cristiano Ronaldo también. Ahora Cristiano Ronaldo también. Lo arregló con plata. En la escuela no entiendo esto lo arregló mi administrador o yo qué sé. Y sí, debe ser así, ¿no? Todos zafaron de la cana y lo arreglaron. Y no tenés que pedirle a ellos, ese tipo juega al fútbol, yo qué sé. Alguien les trae el negocio o a sus administradores, porque los tipos deben de tener importantes administraciones que se encargan de manejar ese dinero, hacer las inversiones. No crea que son los tipos los que están comprando campos o propiedades por ahí, ¿no? Ahora, cuando es tu viejo, ¿no? Como en el caso de Messi, bueno, se llama comprometedor, porque el viejo ¿no? es el administrador de Messi. Sí, claro. Bueno, en estos papeles del paraíso se revela que Alan Faena, uno de los emprendedores de Puerto Madero, es propietario de una chacra de valor millonario ubicada en la zona de La Bollita, cerca de José Ignacio, vecino de Marcelo Tinelli, que tiene varias sociedades offshore para administrar sus inversiones inmobiliarias. Desconocemos en qué estado de situación está su propiedad aquí en Maldonado. Pero también aparece ahora, porque han aparecido nuevos papeles que vinculan a la empresa de Odebrecht con una enorme cantidad de sociedades offshore, algo que ya se había informado en su momento, pero ahora está más claro porque los papeles aparecieron en estos registros. Jorge Corcho Rodríguez, conocido por ser ex de Susana Jiménez, también socio de Rodolfo Galimberti, aquel montonero con el que había armado una empresa de comunicaciones que cometió una estafa en Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Ahí con el padre Grassi, que ahora está por salir. Sí. Bueno, Rodríguez es lobista de Odebrecht, y aparece cobrando dinero de empresas offshore que pagaban las coimas de la empresa brasileña. Pero ocurre que Rodríguez es propietario de una chacra muy importante, de valor muy importante, ubicada en La Barra. Lo que no está claro es de dónde vino el dinero para comprar esa chacra. Es decir, hay muchísimas personas en esas condiciones acá. No se sabe de dónde viene el dinero, porque en realidad hay como una especie de blanqueo. Del pasado nadie se ocupa, nos ocupamos de ahora en adelante, ¿no? Para intentar evitar que esto ocurra. Aún así sigue ocurriendo, porque todos los días aparece un mafioso o aparece un narcotraficante viviendo con propiedades acá o haciendo negocios acá, de los que nadie se dio cuenta. De todas maneras, sobre el pasado, sobre cómo se construyó este lugar, queda más que claro que Punta del Este hace muchos años perdió su calidad de balneario para ser nada más que un centro financiero internacional donde también se lava dinero sucio. Lamentablemente, pero es lamentable. Es lamentable porque esto genera una cultura, esto ha generado muchos problemas, genera corrupción, es plata muy fácil. Digamos, ahí tenemos el caso Sanabria, por ejemplo, ¿no? Pero hay montones. Tal cual. A lo largo de la historia se han descubierto montones de casos gravísimos, de encontrar al contador del cártel de Cali, hasta, no sé, un tipo que había lavado $500 millones en oro desde Uruguay, cuando Uruguay no producía un gramo. Tal cual. Bueno, la verdad que la realidad es tremenda, pero bueno, es lo que hay, así que la seguimos. Es el capitalismo esto, no es nada más, esto es producto del capitalismo, el capitalismo global, es esto. Es lo que hay que discutir, no hay que discutir otra cosa, porque con esto vamos a hacer parches, van a sacar leyes, van a meter gente en cana, pero en realidad no se va a resolver el problema. Es cierto lo que decís. Bueno, la seguimos mañana, vamos a seguir. Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Dale, chao, hasta mañana. Chao. Rompecabezas. Compacto informativo.